Peritoneum, que la irrigación viene a partir de las arterias renales, que son ramas de la aorta, y que el riñón cumple muchas funciones. Entonces aquí les presento algunas de ellas, que se lo conoce principalmente por ser un depurador, un limpiador de sustancias del cuerpo. Entonces eso vamos a calcular un poquito para que nos demos cuenta cómo funciona. Vamos a ver números del riñón antes de continuar con esas funciones. Tengo problemas con la gente en su grado de honestidad, no con ustedes, o sea, en realidad con las personas en general. Y lo que me está pasando ahora es que me está costando ver cómo puedo hacer que aprovechen adecuadamente la inteligencia artificial. No hay manera de hacer trampa. Han salido aparatos que contraen músculos y hay un par de gimnasios en la ciudad que te ponen todo el cuerpo electrodos para que se contraigan los músculos y tú estando quieto hagas ejercicio supuestamente gracias a esa contracción muscular, pero los estudios a largo plazo no muestran un resultado adecuado. La otra cosa tiene que ver con la lectura y el aprendizaje. El aprendizaje a través de pantallas no es útil para tener yo la información adentro. Entonces, lo que se sabe es que lo que se aprende es dónde está la información dentro del equipo, pero no se sabe la información. Cuando vayan a un concierto, dejen el celular en la casa. ¿Sí? Cuando van a un concierto y ven a su artista favorito cantando y les ha costado una bocha llegar ahí porque el artista tiene muchos seguidores, se había que hacer cola para entrar, o para conseguir la entrada, un lío, para entrar otro lío, y por fin estoy ahí, me paso todo el concierto filmando. Y todo el tiempo que he filmado, se han hecho estudios y se ha demostrado que la gente recuerda la filmación, o sea, el hecho de estar filmando y no lo que ha actuado el cantante. Entonces, en ese camino no hay otra cosa mejor que sus libros en papel, en físico, leerlos, procesarlos y volver a escribir lo mismo. Entonces lo que hay que hacer, en vez de intentar pensar que uno va a captar toda la información que está bien, hagan una teórica como hacíamos nosotros. O sea, lo que hacíamos era, no teníamos en esa época videocámaras, pero como las tienen ahora en sus celulares, teníamos máximo un grabador que el docente le rogábamos por favor que lo tenga cerca para poder grabar la clase y captar la información que nos daba. Pueden transcribirlo y tal vez les pueda ser más útil porque es como que varios libros en una sola persona que les va a dar la información. Está bien, pero tienen que tomar apuntes, tienen que hacerse preguntas, ustedes preguntarse, tiene que surgir curiosidad. Si la clase no logra que ustedes tengan curiosidad, entonces el que está errando en esa clase soy yo. Y bueno, en ese camino todavía yo no sé cómo tengo que aplicar la inteligencia artificial a una clase con ustedes, todavía no encuentro la manera. Pero mientras tanto perjudica mucho. Todo de ser con ustedes recién ahora, pero tomándoles exámenes al resto de sus compañeros, me doy cuenta que se les pasa un examen electrónico y lo que ocurre es que copian la pregunta, la pasan a cualquier forma de inteligencia artificial o inclusive solamente a Google, encuentran la respuesta y responden. Y eso es un problema para medir realmente su rendimiento. Entonces, la próxima semana van a dar examen de fisiología renal y de fisiología cardiovascular. Ambos capítulos del Guyton, o sea, ambos grandes capítulos del Guyton, grandes secciones, la sección cardiovascular y la sección renal.
del Gaitún tiene que estudiar para su examen de la próxima semana. De cada capítulo que forma parte van a venir 10 preguntas, entonces va a ser un examen largo. Y el examen se va a dar utilizando una diapositiva. O sea, va a llegar un formulario electrónico donde va a decir 1, A, B, C, D, E, 2, A, B, C, D, E. Y eso ni aunque busquen en ninguna inteligencia artificial les va a decir la respuesta, porque es todo lo que va a decir su examen. Y va a haber una presentación en PowerPoint que se va a pasar 1 minuto por pregunta, una sola vez, no la van a poder releer. Y de esa manera van a dar examen la próxima vez. Nada en sus mesas, solo sus teléfonos celulares, y solo pueden manipular el teléfono celular con un dedo, con una mano, sobre la mesa. No pueden levantarlo, no pueden hacer nada más con sus teléfonos. De manera que solo puedan marcar y finalmente enviar. Entonces no van a poder hacer trampa. Y si eso no funciona y veo que siguen haciendo trampa, entonces van a dar exámenes orales como se hacía en la década de los 50. O sea, van a salir al frente y van a tener que defender su conocimiento en una materia. O sea, entonces va a ser las mismas. Eso, la idea es que no se lastime a un paciente, ¿no? Uno de los principios de la medicina se llama primum non nocere, primero limpiar la sangre, y esta limpieza de la sangre es así: el riñón recibe una cantidad de sangre que es 1 litro por minuto, que representa el 20% del gasto cardíaco. Este litro por minuto es el flujo sanguíneo renal. Si vemos el flujo plasmático renal, aproximadamente son 600 mililitros por minuto. O sea, si yo solo tomar en cuenta el plasma. Pero de esto, el riñón puede filtrar a lo que se llama tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular aproximadamente son 125 mililitros por minuto. Entonces, es una forma de saber que se está limpiando la sangre, que es la primera función del riñón. La segunda función es regular el equilibrio hidroelectrolítico. El único lugar por donde perdemos o eliminamos potasio es por el riñón, no hay otro lugar. Regula la osmolaridad de la sangre y la concentración de los electrolitos. Regula el equilibrio ácido-base, regula la presión arterial por un mecanismo que ya lo conocemos, y además secreta hormonas. Una de ellas es la eritropoyetina, que se produce en las células intersticiales del riñón, que regula la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en el cuerpo. Participa de la gluconeogénesis, de manera que 50% de la producción de glucosa en ayuno proviene del riñón. Y bueno, habíamos hablado que regula el número de glóbulos rojos también. Entonces, la unidad morfofuncional del riñón se llama nefrona, y tenemos 1 millón de nefronas en cada uno de los riñones. En total tenemos 2 millones. Entonces, ustedes saben que histológicamente la nefrona tiene un glomérulo y después los túbulos, que son el túbulo contorneado proximal, el vaso de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, la mayoría de los glomérulos se encuentran, o casi todos, en la corteza renal. Y los túbulos se extienden hasta la médula. Esa es la estructura del riñón. La corteza, tenemos corteza y médula, y lo que tenemos, esto que se llama, estos son los cálices renales, las pirámides de Malpighi, la pelvis renal, y luego comienza el uretero. Y está irrigado por la arteria renal y drena la sangre a través de las 2 venas renales que confluyen en una sola, que retorna a la vena cava inferior.
Y aquí está la estructura del glomérulo, que tiene una arteriola aferente, viene el ovillo glomerular, sale la arteriola eferente, después de la arteriola eferente vienen los vasos rectos, y después viene el sistema de drenaje venoso, y ustedes están viendo la cápsula de Bowman, el túbulo contorneo proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneo distal y el túbulo colector, que va a terminar en un conducto de Belin. Entonces, las funciones o lo que pasa con el riñón es que las sustancias que están disueltas en el plasma, o sea, hay que saber primero que el riñón no entra en contacto con las células, o sea, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, no tiene nada que hacer en el riñón, eso pasa de largo. Se filtra el plasma, a lo que se llama ultrafiltrar el plasma, y las funciones básicas son tres: filtración, que pasa el líquido que forma parte del plasma con todos sus componentes excepto las proteínas. Luego, absorción, todo lo que es útil se reabsorbe. Secreción, todo lo que no es útil se secreta a través de la interacción con los capilares peritubulares. Y finalmente, eso determina la eliminación, que se denomina excreción urinaria. Entonces, esas son las cosas que básicamente pasan en el riñón. Entonces, habíamos hablado de la tasa de filtración glomerular o volumen filtrado glomerular, que eran 125 ml por minuto, y representan 180 litros al día. De los 180 litros, yo produzco 1 a 2 litros de orina por día. O sea, fíjense la cantidad de líquido que rescata el riñón nuevamente. O sea, de 180, pues 178 litros los vuelve a meter a la circulación nuevamente. Ok, entonces ya hemos hablado del flujo plasmático renal y de la diferencia de los conceptos entre flujo plasmático renal y tasa de filtración glomerular. Entonces, la primera función, que es la filtración, depende de la conformación del glomérulo. Entonces, a lo que se llama membrana, ¿cómo se llama? Sí, membrana de filtración. La membrana de filtración está compuesta por el epitelio. Tengo el endotelio capilar, ¿sí? Este es el capilar. Tengo el endotelio capilar, la membrana basal del endotelio capilar, la membrana basal del epitelio de la cápsula de Bowman y las células epiteliales de la cápsula de Bowman. Entonces, eso constituye la barrera de filtración glomerular. Entonces, las tres capas que forman la barrera de filtración glomerular son el endotelio, que tiene muchas fenestraciones, la membrana basal del glomérulo y las células epiteliales. Las células epiteliales tienen una conformación digitiforme por la que se llaman podocitos. Y la característica del podocito es que tiene una carga electronegativa en su superficie. Es eso, y no el diámetro de los polos de la célula endotelial fenestrada, lo que impide el paso de las proteínas. O sea, las proteínas podrían pasarse, pero como la carga de los podocitos es negativa, la proteína rebota y sigue en la circulación sanguínea. Esto es importante, por ejemplo, porque esa carga se pierde en la diabetes. O sea, el podocito pierde su electronegatividad y empieza a perder proteínas, y aparecen las proteínas. La primera forma de detectar la lesión renal por la diabetes, que se llama nefropatía diabética, es la microalbuminuria, o sea, la presencia de proteínas en el orina. Macroscópicamente se nota cuando el paciente orina, se forma una espuma sostenida, como si tuviera un detergente, el orín. En la taza de baño queda la espuma sostenida, o sea, no se pierde la espuma. O sea, todos que orinamos, siempre hay un poquito de espuma y luego se pierde, pero esa se queda permanente. Es la presencia de proteínas en el baño. Bueno, y entonces, ese es el principio también de la administración de un fármaco que se llama enalapril.
El enalapril es un medicamento que lo que hace es devolverle la polaridad negativa para evitar que se pierdan proteínas. Entonces, el enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y esa es la razón por la que tienen que aprender fisiología. O sea, ¿por qué tengo que saber fisiología? Porque si yo sé fisio, voy a entender fisiopato, porque es fácil darse cuenta que no es normal. Ahora, los mecanismos especiales los aprenderé en esa materia, pero si no puedo diferenciar entre normal y anormal, y ya es un problema, digamos. Y la segunda cosa es que el lugar o el sitio de acción de los medicamentos, la única manera de saber dónde actúan, los medicamentos no actúan en sitios enfermos, los medicamentos no saben que hay un sitio enfermo, el medicamento actúa sobre un receptor habitual de la célula, sobre estructuras habituales del cuerpo, y por lo tanto, para yo aprender farmacología, necesito saber fisiología. Entonces, por eso es uno de los pilares del aprendizaje de la medicina junto con la anatomía. Entonces, si yo no sé fisiología, es muy difícil que pueda aprender todo lo demás que viene a continuación en la carrera. Entonces, esta membrana de filtración glomerular lo que hace es impedir que pasen las células e impedir que pasen las proteínas, dejando pasar todo lo demás. Como los poros son grandes y permiten el flujo del plasma, y por ese motivo la tasa de filtración no es del 100%, o sea, fíjense cómo yo logro 125 ml de 600 que llega cada minuto, no todo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sustancias logran filtrarse fácilmente? El agua, el sodio, la glucosa, puede filtrarse muy fácilmente. Y lo que no se filtra para nada es la albúmina, por las características de las que les he mencionado. No solamente tiene que ver su peso molecular, sino la carga electronegativa. Entonces, cualquier sustancia que tiene carga negativa no se filtra porque está, ¿cómo se llama? Porque por las características del endotelio capilar. Ahora, si el glomérulo se lastima, entonces empieza a pasar cosas que no son normales, la presencia de proteínas en el orín, o si se lastima más, que un glóbulo rojo logre atravesar el glomérulo, ¿no? Y una vez que entra a los túbulos contorneados, el glóbulo rojo al pasar por ahí se termina rompiendo, ¿sí? Ya no queda, y libera la hemoglobina que tenía dentro, y eso aparece en el orín, y el orín se pone como si hubiera agarrado un pedazo de carne cruda y lo hubiera lavado con agua, y a eso se llama hematuria. Ustedes no esperen hematuria así, sangre terrible en la orina, sino solamente que la orina cambie de color del amarillo pajizo que normalmente tiene a un color como si hubiera lavado carne. Si alguna vez han lavado carne. Ya, entonces a la capacidad de una sustancia de atravesar la membrana se denomina coeficiente de filtración. Entonces, el coeficiente de filtración depende de la permeabilidad que se tenga la sustancia y al área de la sustancia. Entonces, las enfermedades que afectan el glomérulo pueden afectar la capacidad de filtración o la tasa de filtración. Entonces, la tasa de filtración que se ve disminuida cuando se liberan sustancias proinflamatorias como la endotelina, el tromboxano 2, el factor activador de plaquetas, la noradrenalina, la paratormona y la angiotensina 2. Y hay otras que van a permitir que se filtre más en el riñón, como la histamina, la radicinina, la acetilcolina y la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. A lo que se conoce como riñón hiperfiltrante, o sea, si empieza a filtrar más,
entonces de lo que debería, eso se llama riñón hiperfiltrante. Situación que es muy frecuente en terapia intensiva. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo logro diagnosticar que el riñón es hiperfiltrante, entonces tengo que aumentar la dosis de los medicamentos. Pues, un ejemplo solamente, nosotros habitualmente utilizamos 1 gramo cada 8 horas de cefotaxima, que es un antibiótico que se usa para una infección y que esté dentro del abdomen. Pero si el paciente llegó a terapia intensiva porque tiene el paciente el riñón hiperfiltrante, porque produce este tipo de sustancias, la dosis que utilizamos de cefotaxima son 2 gramos cada 4 horas. O sea, verán que la cantidad de la frecuencia es mayor y en vez de necesitar yo 3 frascos al día, necesito 12 frascos para un paciente que está internado en una terapia intensiva, porque los pacientes críticos tienen un riñón hiperfiltrado. Entonces, ¿de qué depende que se filtre? Pues que llegue la sangre. ¿Y de qué depende que llegue la sangre? Que la presión arterial sea la adecuada. Entonces, ¿dónde? En la arteriola aferente. Habíamos hablado de la presión arterial media. Entonces, la presión de perfusión renal es igual a la presión arterial media menos 2 multiplicado por la presión intraabdominal. Creo que esta es la fórmula 12. Entonces, ¿qué es la presión intraabdominal? Es la presión que ejercen las vísceras huecas y macizas que están dentro del abdomen. De las vísceras huecas, ustedes saben que está el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion y el colon. Y las vísceras macizas que tengo dentro del abdomen, el páncreas, el hígado, el vaso y los mismos riñones. Entonces ellos ejercen una presión sobre la pared del abdomen. Esta presión normal es de 0 a 11 milímetros de mercurio en reposo, o sea, cuando estoy echado en cama, de 0 hasta 11 milímetros de mercurio. Entonces, si eso es así, resulta que la presión de perfusión renal al menos debe ser 50 para que el riñón funcione. ¿Se entiende? Y 2 por 11 son 22. Para que esto sea 50, el valor debería ser 72. O sea, quiere decir que no hay, el valor tiene que estar entre 40 y 50 milímetros de mercurio, más o menos. Pero la idea es que si la presión arterial media es menor que 65 milímetros de mercurio, con lo cual estoy cerca de este valor, muy cerca de este valor, no orina el paciente, porque no hay presión suficiente. ¿Se entiende? Entonces, nosotros en la UTI llevamos la presión arterial hasta 65 para que llegue suficiente sangre para que el paciente orine. Y medimos la presión de perfusión renal, o sea, y calculamos la presión de perfusión renal para ver si la presión es adecuada para ese paciente. Medimos la presión intraabdominal a través de la sonda vesical. O sea, la sonda vesical la conectamos a un detector de presión, igual que han visto para la presión arterial, para ver cuánto está la presión, y en función de eso se decide. ¿En quiénes hacemos eso? En los pacientes son operados de abdomen. Todos los que llegan operados de abdomen han abierto la panza, los han operado y han vuelto a cerrar a la mala. O sea, si se hinchó algo ahí adentro, al cirujano no le importa, ¿no? Es como cerrar la maleta. ¿Sí? Aprieta todo lo que puede y sutura, que es como cerrar el cierre de la maleta. Y adentro la presión es muy grande y eso puede hacer que el riñón no funcione. ¿Se entiende? Entonces, el riñón obtenemos diuresis gracias a que la presión de perfusión, a que llegue una cantidad de sangre adecuada con una presión adecuada. Entonces, esa presión, o sea, llega directo sobre la arteriola aferente y luego a esto que es el glomérulo, ¿no? Entonces, gracias a esa presión, la presión se traduce en lo que se llama como presión hidrostática del capilar glomerular, y hay una presión que se le opone, que es la presión de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, como tiene líquido, también ejerce una presión en contra, pero es muy bajita y por lo tanto
Igual que las fuerzas de Starling en un capilar que ya hemos revisado, dentro hay una fuerza que se opone a que salga líquido, que es la presión hidrostática del capilar, pero no hay presión hidrostática en la cápsula de Bowman porque no se filtran proteínas. De manera que la presión neta es mayor y por eso ocurre la filtración. ¿Se entiende? Entonces, las presiones a favor de que se filtre son la presión hidrostática del glomérulo y las fuerzas en contra de que se filtre son la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncotica glomerular. Esas son las dos fuerzas a favor y una fuerza en contra. Pero la presión, y como les he dicho, la presión hidrostática es 65 milímetros de mercurio, la presión correosmótica a nivel del glomérulo 32, la presión de la cápsula Bowman 18 y el resultado es que esta presión es gana a las otras dos y hay filtrado. Que aproximadamente la presión de filtración es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, a medida que va pasando, la presión va disminuyendo a medida que la sangre pasa a través del glomérulo, volviéndose la diferencia de presión luego cero. Entonces, esa es la diferencia con el capilar sistémico, que en el capilar sistémico pasa del sistema arterial o no venoso, pero la composición de la sangre no cambia y se recupera casi todo el líquido. Y eso no es así a nivel... no, estamos en hora. Sí. Tiene otra clase después, ¿verdad? A la 1:30. Sí, pero bueno, continuamos la siguiente clase. Por favor, otros 6 voluntarios vayan ahora a seguir, todos los que quieran ahora aprovechen una vez.